Bienvenidos a este nuevo programa de Letra y Calle. Mi nombre es Paola Bolívar y en esta oportunidad vamos a hablar de la descolonización de la educación. Para este tema hemos convocado a un experto, un amigo de la FPP, Marcelo Sarsuri. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Agradecidos con la Escuela de Gestión Pública por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir contigo, con los compañeros y compañeras que nos acompañan y compartir lo que he venido investigando, trabajando en este tiempo. Muchas gracias a ti, Marcelo. Nosotros encantados de tenerte aquí en el programa. Marcelo Sarsuri, para quienes no lo conocen, es sociólogo, ha hecho una maestría en filosofía en el CIDE SUMSA, es docente e investigador y autor de numerosos artículos y libros, entre los que podríamos destacar Escenarios descolonizadores y Educar al otro. Querido Marcelo, cuando hablamos de descolonización, hablamos de identidad. Cuando hablamos de identidad es importante saber desde dónde estamos enunciando. Entonces me gustaría que pudieras decirnos quién eres, quién es Marcelo Sarsuri, en tus palabras. Gracias por la pregunta. De hecho, es un buen lugar para empezar, ¿no? Cuando a veces nos presentamos, siempre tendemos a decir lo que hemos estudiado, de dónde nos hemos formado, y termina siendo como una presentación muy academicista, ¿no? Y algo que se trabaja mucho en la descolonización es el locus de enunciación, ¿no? Desde donde hablamos, escribimos, pensamos, que es un buen lugar para decir y empezar a compartir, ¿no? Saber que el otro también tiene un locus de enunciación y desde ahí uno trabaja, ¿no? ¿Quién es Marcelo Sarsuri? Es una pregunta bien compleja, ¿no? Y como muchos de nosotros, nuestras identidades están marcadas por muchos elementos. Creo que el esencial para mí es que yo pienso, escribo e investigo desde mi alteñidad, ¿no? Desde una alteñidad marcadamente aymara. Si bien soy hijo de migrantes de centros mineros, esa herencia sindical, obrera, no ha tenido mucha repercusión en mí. Sí una vivencia más vinculada al mundo aymara, que tal vez viene por una abuela que tuve, ella aymara parlante, con la que nunca pude dialogar, nunca pude compartir, porque no entendía lo que ella hablaba. Mucho tiempo después logré comprender lo que ella había marcado en mí, ¿no? Lo que ella había dejado en mí, pero ella ya no estaba ahí para poder entablar una conversación con ella. Y es esa marca que tenemos muchos migrantes, hijos de migrantes, con este legado cultural que tenemos, ¿no? Con esta marca de nuestra aymaridad. Somos, pero nunca hemos podido compartir ese espacio, no hablamos el idioma, pero compartimos y entendemos muchas cosas, ¿no? Y eso implica reencontrarse con uno mismo, empezar a mirar con otros ojos la realidad, y eso lo fui completando después ya con la formación en sociología, conocer el trabajo de Fausto Reinaga, René Zabaleta Mercado, y tener un montón de profesores con los que he compartido espacios de formación más informales, ¿no? Más de trabajo independiente, porque muchas veces estos documentos, esta forma de entender la investigación no está en la academia hegemónica. No sé, amigos como Jorge Villaña, Fernando Garcés, Giovanni Samanamut, Luis Claros, han abierto en mí como que otra veta de trabajo, de investigación y otra forma de relacionarme con lo académico, ¿no? Así también la profe Silvia Rivera y otros tantos que podría nombrar y que implican y han marcado una especie de mirar y mirarme a mí también desde ahí, pensar, escribir, investigar, ¿no? Es una constante reconstrucción que tenemos, ¿no? Y bueno, como te decía, mi aymaridad, mi alteñidad es lo que me marca, pero de hace 5 años me he mudado a otro lugar, vivo en el otro extremo de la ciudad y eso también como que está empezando a mostrarme otra panorama de la ciudad, otras formas de convivencia y es bueno también tener un mapa mucho más complejo de lo que somos, ¿no? Tiene esta complejidad también, la identidad propia que uno asume puede ir también cambiando, depende de los escenarios donde uno se encuentra, ¿no? Y la forma en que se relaciona con la gente de diferentes espacios, por ahí en el mismo día, en la mañana en el mercado, que en el espacio laboral. Marcelo, tú mencionabas algo bien importante, ¿no? De cómo muchas veces este diálogo en 2 generaciones se rompe a partir del idioma, ¿no? Esa estrategia muchas veces
que se transmite a los hijos, al nieto, de no enseñar el idioma con un mecanismo de proveerle mejores posibilidades. Para entrar en tema, Marcelo, tú partes de no sé, es un principio, pero partes de tomar un hecho, ¿no? La modernidad como un elemento clave para entender el tema de la colonización. No sé si nos puedes explicar un poco. Por mucho tiempo, de hecho, creo que es como un ente de fijación cuando se trabaja la descolonización, el trabajar la modernidad, ¿no? Siempre pensamos en fechas, siempre pensamos en autores, en libros constitutivos, en formas de entender el mundo, y se vuelve como un empantanamiento para el debate. Mucho tiempo yo estuve trabajando y buscando entender qué implicaba la modernidad, ¿no? Si bien lo que entendemos por modernidad implica una transformación total de la realidad en su momento, estaba muy condicionada por lo que estaban viviendo en su tiempo los europeos que habían encontrado un nuevo territorio, ¿no? Y eso les cambiaba completamente el mapa de lo que entendían el mundo. Eso es mirar con ojos diferentes la colonización, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de colonización hablamos de una fecha y que el mundo cambió totalmente, y no ocurre así, ¿no? Es un proceso de transformación muy complejo, no solo para los que vivíamos aquí, sino también para los que llegaron, ¿no? Los que llegaron implicó concebir de otra forma el universo, el mundo, su tierra, y los que vivíamos aquí, los pueblos indígenas que vivían acá, implicaba también una transformación de sus cosmovisiones, ¿no? Algo que tenemos que entender, creo yo, es de que si bien la modernidad, y para ser más preciso, la modernidad capitalista que se inaugura con la colonización, marcó y marca el presente, en esta parte del mundo, en Abya Yala, había un montón de culturas que tenían una forma diferente de entender las cosas, ¿no? Por ejemplo, la domesticación de ciertos animales, de ciertos productos. No podíamos entender la cultura mesoamericana sin la domesticación del maíz, por ejemplo, o entender las culturas de los Andes sin la domesticación de la papa. Pero no solo eso, ¿no? Sino también domesticar el clima, el agua y un montón de formas de vida, de trabajo, que estaban muy adaptadas a su medio ambiente, ¿no? La colonización rompió todo eso, ¿no? Y de hecho tal fue el rompimiento que las formas de entender el relacionamiento con la naturaleza, con el medio ambiente, se fue transformando de una forma tan violenta, tan impositiva. Se erradicaron formas de lectura, de escribir, de entender, de hacer y construir conocimiento. Imponieron una forma de creencia, ¿no? De hecho, ahora el catolicismo está tan marcado en nuestro territorio que sería difícil entender la bolivianidad sin la Iglesia Católica, ¿no? Pero también sin entender las adaptaciones que se han dado. Por ello, más que una modernidad en abstracto, sería interesante comprender esta modernidad vinculada a territorios muy específicos, ¿no? Modernidades, ¿no? Vinculada a ciertos territorios, ciertas formas de construir estados, organizaciones, políticas, formas de relacionamiento al interior de la sociedad, formas de construir conocimiento, que si bien están marcadas por todo lo que Occidente trajo, también se relacionaron con estas otras formas y han constituido mapas muy complejos de organización política, social y económica, ¿no? De ahí el abigarramiento de nuestra sociedad, pero no solo de la nuestra, ¿no? Sino de muchos otros espacios donde la colonia ha sido impuesta como tiempo histórico, ¿no? Estamos hablando de la India, de otras culturas en América Latina, y en menor medida han sido arrasados los pueblos indígenas, pero también han logrado constituirse en la modernidad a partir de las formas en las que ellos han visto y trabajado eso, ¿no? Y por eso hay entender más allá, digamos, de esta modernidad, porque cuando hablamos de modernidad entendemos todo lo occidental, Europa,
pero es como si nosotros nos dejáramos en un tiempo pasado, ¿no? No nos entendiéramos en el presente, ¿no? Moderno es todo lo occidental y no, son modernidades los que tenemos desde América Latina, son formas de construir nuestros tiempos históricos y constituyen mapas abigarrados del presente, ¿no? Y es ahí donde chocan constantemente organizaciones muy diversas, muy complejas, que se constituyen en estos territorios con formas de ver lo occidental y lo moderno, ¿no? Ahí sí hay que pluralizar ese término de modernidad, de entenderlo como modernidades y como hay diferentes formas de resistencia, pero a partir de una adaptación, ¿no? Creo que eso es algo que los pueblos indígenas lo tienen en sus prácticas, el saber resistir a partir de innovaciones endógenas que realizan, ¿no? Porque si bien tiene todo un poderío occidente vinculado a la colonización, los pueblos indígenas de acá también han sabido adaptarse a algunos componentes, transformarlos, adecuarlos a sus contextos y que perviven hasta el presente, ¿no? Eso pasa con todas las culturas, y eso nos permite entender la modernidad desde una pluralidad mucho más interesante y no desde un marco hegemónico solamente vinculado a Occidente, ¿no? Por supuesto, pero son narrativas, ¿no? Que operan y operan muy efectivamente, ¿no? Y hay esta narrativa también del génesis, el inicio, ¿no? Que permite la construcción de una identidad en torno a un Estado-nación, sobre el cual hemos construido una narrativa basada justamente y anclada en el hecho colonial, ¿no? Como el principio y la marca, ¿no? De un antes y un después, que termina a partir de ese montón de elementos. Marcelo, me gustaría que me pudieras hablar de lo que tú denominas la invención de la raza vencida. Bueno, de hecho como tú dices, las narrativas son muy, muy importantes para constituir identidades, ¿no? De hecho, cuando hablas de modernidad, el hecho colonial no termina siendo algo constitutivo de Europa, ¿no? Es como si ellos al interior de su tiempo histórico hubieran inventado la ciencia, el Estado, la separación de Estado con Iglesia, la democracia y un montón de componentes. Y cuando muchos de esos componentes fueron inventados, desarrollados en la relación que tenían con las colonias. El trabajo asalariado en los movimientos obreristas ingleses no podía entenderse sin el trabajo de esclavos en la zafra, en la mita, que tenían elementos casi de génesis del trabajo asalariado, ¿no? O la misma organización del Estado no podría entenderse sin la forma en que la colonia empezó a administrar territorios que no conocía, ¿no? Porque ahí sí fue efectivo la colonia. No dominaron a los pueblos aquí porque tenían un gran ejército y todo eso, sino porque sabían administrar muy bien el territorio, que no tenían la necesidad de conocerlo, pero tenían un montón de instituciones que permitían controlar tanto la fuerza de trabajo como el territorio, ¿no? Y de ahí poder sacar excedente. Y eso fue como el génesis de los estados modernos también. O sea, todo lo que entendemos de lo moderno no podría entenderse sin esa vinculación con el mundo colonial, como un contacto, un ir y venir constante, ¿no? De hecho, cuando hablamos de la Revolución Francesa, no podríamos entender esta Revolución Francesa sin la revolución en Haití. De hecho, muchos dicen, por ejemplo, que Hegel, cuando trabaja mucho de sus textos de filosofía, que son el punto culminante del pensamiento moderno occidental, está leyendo lo que está pasando en Haití, está leyendo lo que están planteando allá, pero no lo plantea como, mira lo que estoy aprendiendo de las colonias y lo voy a plantear como pensamiento occidental, sino que niegan todo ese elemento constitutivo, ¿no? Y es ahí cuando emergen estas otras formas de leer el tiempo histórico, ¿no? La colonización, si algo tuvo de efectivo, es de poner a Europa en la cúspide del desarrollo de la civilización, ¿no? Antes de la colonización de la Vía Yala no había esa lectura del tiempo histórico. Si bien Europa conocía Asia y África, tenía una relación muy diversa y muy diferente con estos territorios, ¿no? Territorios con los cuales habían tenido guerras, conflictos, relacionamiento económico, pero tenían como una distancia, ¿no? Es cuando logran colonizar América Latina, a Vía Yala, inventar América Latina, que ellos se constituyen como el punto más alto de la civilización, ¿no? Y desde ahí empiezan a mirar con otros ojos a los demás territorios. De hecho, hay un libro muy, muy bonito de
o Gordon, La invención de América Latina, donde te muestra a partir de mapas cómo Europa empieza a mirar diferente forma, no solo la tierra que conoce, sino el globo en su contexto, ¿no? Porque empezaban a tener esa idea de totalidad, de universalidad pensada desde ellos mismos, ¿no? Y es así que empiezan a constituir toda una narrativa histórica de los pueblos vencidos, ¿no? De los pueblos dominados. Y luego constituir toda una lectura en torno a la raza, ¿no? Porque algo que yo no comparto con muchos trabajos es de que cuando empieza la colonización empieza un racismo, y eso es mentira. La noción de raza es posterior a la colonización. Viene con la Inquisición y todos esos oponentes que podemos seguir conversando. Marcelo, nos estás hablando de la modernidad y decíamos que la modernidad era muy importante para poder entrar en nuestro tema por muchas cosas, ¿no? Lo que permite finalmente el encuentro de América en el mundo, los resultados más importantes de esto, es que permite pues la acumulación originaria de capital, y a partir de la acumulación originaria, la explosión del capitalismo. Sin esto no hubiera sido posible, ¿no? Ni con la tecnología, ni con otros elementos. Pero hay aquí para mí otro elemento que me gustaría rescatar, ¿no? Que es, si hablamos de racismo, si hablamos de colonialidad, no podemos separarnos de lo que es el capitalismo, ¿no? Son sistemas de opresión no diferentes, no contemporáneos, sino articulados de muchas maneras. Y tú mencionabas, ¿no? la Revolución Francesa, ¿no? Y cómo en la Revolución Francesa se hablaba de igualdad, pero al mismo tiempo los mismos ideólogos, los mismos fundamentos de la ideología francesa justificaban otras exclusiones, ¿no? Las mujeres y los indígenas, por ejemplo, ¿no? Y esta misma etapa, estamos viviendo la etapa de la colonización en América Latina. Pero tú mencionabas un aspecto que me parece a mí muy interesante, ¿no? Quisiera que pusieras desarrollarlo un poco más. Esta modernidad que pone un modelo de lo blanco, occidental o caucásico, ¿no? Como el referente universal del hombre, cobra diferentes matices en cada estado a partir de las construcciones de los estados-naciones, y me parece muy importante, ¿no? Porque hay una universalidad que se particulariza en cada país, ¿no? Que es lo que pasa en Bolivia, por ejemplo. No sé si podrías hablarnos un poco más de eso. Yo creo que hay que entender la colonización como el momento donde surgen estos sujetos que van a marcar la historia moderna, ¿no? O sea, antes de la colonización no había indígenas, no había blanquitud, ¿no? Es en ese choque que estos sujetos configuran sus identidades, configuran sus formas de existir y relacionarse, ¿no? De hecho, un punto muy central para entender la colonización es esta división tácita entre la República de Españoles y la República de Indios, ¿no? Que viene con la Reforma Toledana, una forma de administración del espacio, y donde los indígenas logran mantener ciertas formas de organización económica, política, social al interior de sus comunidades, siempre y cuando logren pagar el tributo a la colonia, ¿no? Por esa paz toledana que le dicen del siglo XVII, que hace que se genere gran excedente a partir de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, y la acumulación originaria que tú dices, permite también que estos sujetos, ahora configurados como sujetos indígenas, más antes tenían otras identificaciones, logren mantener ciertas formas de vida precoloniales, ¿no? Cuando llega todo esto de la República, es interesante toda la forma como se configuran estas repúblicas, ¿no? Si bien hay todo un imaginario de la modernidad y se empieza a hablar de toda esta influencia francesa con su constitución, en el fondo nomás las reformas borbónicas fueron como el elemento que motivaron a la constitución de las repúblicas en América Latina, ¿no? Y había como esa idea en muchos de estos libertadores, gente que participó en la guerra de emancipación de América Latina, que si ya no teníamos una deuda con el rey,
el poder soberano debería volver a las tierras, ¿no? O sea, las reformas borbónicas fueron implementadas por mucho tiempo, estamos hablando de casi un siglo, y generó una transformación de este espacio, ¿no? Y bien un decaimiento de también la extracción de excedente de estas tierras, ¿no? O sea, las reformas borbónicas tenían la finalidad de mejorar la eficiencia de la administración colonial y volver realmente colonia a estas tierras. Les quitaba beneficios a muchos sectores, a sectores blancos, a sectores mestizos, a los mestizos los volvía tributarios, o sea, toda una cosa que la gente que vivía acá dijo, no, están mal. Y cuando Napoleón invade España y hace que el rey en España renuncia al trono, bueno, dicen, entonces no tenemos rey, nosotros somos el poder soberano. Y ahí viene la guerra de emancipación, ¿no? Y son muchos sectores los que participan. Pero lo que no cambia en esta guerra de emancipación es esa estratificación, esa configuración que la colonia había mantenido para generar excedente, ¿no? De hecho, con la primera constitución de 1826, y tú lo recalcas muy bien, son las mujeres y los indígenas los que no logran tener acceso a ciudadanía. Son casi vistos como niños, ¿no? Las mujeres tienen que pedir o bien a su padre o bien a su esposo ciertas autorizaciones que les conceden derechos, ¿no? Y los indígenas ni qué decir, ¿no? Los indígenas no logran ciudadanía. Y esto se mantiene a lo largo del siglo XIX, ¿no? O sea, la configuración de las repúblicas en América Latina no implicó una transformación de la forma como habían organizado la economía, sobre todo en Bolivia, donde había gran población indígena. En espacios donde no había población indígena, tuvieron que conectarse de alguna forma con la economía global, ¿no? Argentina, Brasil, Chile, tenían que generar economías primario exportadoras en un principio, ¿no? Porque no tenían tanta mano de obra barata, ¿no? No tenían indígenas a quienes explotar. Y eso fue un elemento constitutivo de la República Boliviana. De hecho, cuando hablamos de la teoría de dependencia de 1960, que nos viene a mostrar otra vuelta de cómo funciona el capitalismo global, un elemento constitutivo es la sobreexplotación del trabajo. Y eso es lo que venimos arrastrando desde la época colonial. Eso no ha cambiado. Nuestro lugar en la economía global está marcada por ese componente de cómo sobreexplotamos el trabajo vinculado sobre todo a grupos subalternizados como mujeres, indígenas y poblaciones pobres, sobre todo en países que han desarrollado el capitalismo de mejor forma, ¿no? Chile, Argentina. Bolivia recién a finales del siglo XIX se va a incorporar a esta economía primaria exportadora, ¿no? Como país, como república independiente. Si bien, como tú decías, Potosí es el origen del capitalismo, para finales del siglo XIX, Bolivia se incorpora con otro tipo de explotación, ¿no? Estaño, el auge de la goma y de otros componentes que van a venir a marcar un imaginario diferente. De ahí emerge el liberalismo, por ejemplo. Y de ahí también tenemos la afronta total con las comunidades indígenas, ¿no? Y esa es la ruptura de todo el componente colonial que antes se había mantenido, ¿no? Porque con esta vinculación a la economía global de una forma más directa, muchos tienen la idea de que los indígenas habían tenido muchos beneficios coloniales, ¿no? Mantenían sus tierras, sus comunidades, pero no le daban nada a este país. Si el país estaba trazado en la idea de los gobernantes blancos, liberales, se pensaba que era porque los indígenas no habían desarrollado el agro, ¿no? Cuando la economía dependía mucho del tributo indígena. Pero cuando el tributo indígena pasa a segundo plano porque hay este auge de materias primas, a finales del siglo XIX empieza la afronta contra las comunidades indígenas, ¿no? Melgarejo les quita las tierras, la ley de exvinculación y todo el surgimiento de un movimiento de caciques, ¿no? Que van a buscar títulos de propiedad colonial de sus comunidades para defender la propiedad comunal, ¿no? Viene todo una remozón, una transformación del mundo, ¿no? Pero, como tú dices, o sea, no cambia mucho estos imaginarios. El liberalismo, si bien tiene esta idea de modernización, está marcada por este
por este trauma colonial, ¿no? De cómo ves al otro, cómo lo tratas al otro. ¿Es ciudadano? ¿No es ciudadano? Los indígenas no son ciudadanos y no son tratados como ciudadanos hasta mediados del siglo XX, ¿no? Y las mujeres igual. Pero tuvieron que pasar un montón de acontecimientos para que eso suceda. Es cuando el tributo indígena ya no logra tener la preponderancia que tenía a principios de la Constitución de la República en la economía, y hay un auge de materias primas, el estaño, la goma, es que empieza todo el imaginario de modernización del país, ¿no? Y el imaginario tenía que ver con cómo mirábamos lo indígena y las comunidades. Se pensaba que los indígenas habían mantenido muchos privilegios que la colonia les había dado, manteniendo sobre todo sus tierras. Y si este país no había progresado era porque los indígenas no habían logrado desarrollar el agro, cuando por más de 70 años habían mantenido el erario público con el tributo indígena, ¿no? De hecho, hasta el siglo XX siguen manteniendo a Bolivia con el tributo indígena, ¿no? Pero esto no es parte de la forma como ellos ven. Están pensando más en vincularse con la economía global, seguir vendiendo materias primas, y de hecho ahí constituimos esto de ser economías primario exportadoras, ¿no? Y lo indio se plantea como un problema, ¿no? ¿Cómo tratamos el problema indio? Así se hablaba, ¿verdad? De hecho, yo creo que es con todo este componente, con esta transformación de finales del siglo XX, que configuramos el problema del indio como un problema civilizatorio, racial, que viene con el darwinismo social, ¿no? O sea, estos liberales de finales del siglo XIX que están disputándose las élites, ¿no? A finales del siglo XIX están los patriarcas de La Plata y los varones del estaño emergiendo y están disputándose quién es la élite que va a dominar este país, ¿no? Y Sucre, que eran los patriarcas de La Plata, empiezan a decaer sus exportaciones y emergen estos otros grupos vinculados a Oruro, La Paz, y de ahí viene también la Guerra Federal, ¿no? Pero todo ese proceso está detrás con todo un quitar las tierras a los indígenas, quitar sigue de derechos a los indígenas, volverlos trabajadores asalariados, con esta idea de modernizar la economía, ¿no? Pero que implicaba una transformación, si bien de la economía, pero no de la forma como se había constituido desde la colonia, ¿no? El indígena tenía que ser trabajador asalariado, pero sin derechos. No había esa idea del liberalismo, de dar igualdad de derechos, igualdad de deberes. No existían esas nociones, porque el imaginario colonial perduró y perdura hasta el presente, ¿no? El colonialismo interno que vivimos es la marca de la colonia que ha dejado a lo largo de nuestra historia republicana y sigue marcando de alguna forma nuestros días, ¿no? Y el racismo termina siendo solamente una expresión de eso, de ese imaginario, yo me animaría a decir, de una ideología colonial, ¿no? Porque ya no solo hablamos de un hecho que perdura en la historia, sino de la forma como constituye ese imaginario a los individuos en una forma de creencia, de que hay civilizaciones superiores, de que hay razas superiores. Se empieza a racializar la forma de ver al otro, ¿no? Es con la República que vienen con estas transformaciones. Te decía que los elementos raciales en la época colonial no son como los vemos a finales del siglo XIX. El racismo como lo vivimos en la actualidad, en el color de la piel, en lo fenotípico, es una hechura del darwinismo social del siglo XIX. Antes de la Inquisición no se hablaba de pureza de sangre. De hecho, un moro en España podría convertirse al catolicismo y podría ser tratado como un igual después de ser catolizado, ¿no? Evangelizado. De hecho, en la colonia hay muchas cartas de blanqueamiento, ¿no? El elemento fenotípico racializado no estaba presente hasta casi finales de la época colonial, ¿no? Con la Inquisición, que se empieza a hablar de purezas de sangre y toda la configuración social de la colonia, empiezan ya como a ver estos elementos casi racializados. Pero es en el siglo XIX que ya se consolidan y el racismo queda marcado en la piel, ¿no? En la piel de los sujetos, en lo fenotípico, en el cabello, en la forma de las manos, en los cuerpos. Y va a marcar también con ello una lectura de cómo vemos al otro y lo asociamos cuerpos, pieles, con culturas que consideramos inferiores, ¿no? Hay toda una constitución de ese imaginario que surge con el problema del indio. Estamos hablando de la Guerra Federal, el levantamiento de Zaretevilca,
todos los imaginarios de guerra de razas, por ejemplo, que había, ¿no? Se pensaba de estos indígenas, estos indios incivilizados, se unen a nuestros conflictos y logran matar, no saben cuáles son sus aliados, cuáles son sus rivales. El proceso de Moza, por ejemplo, es utilizado para generar tu imaginario en torno al indígena incivilizado, al indio incivilizado, que luego constituye el problema indígena, ¿no? Que es el tema de todo el siglo XX en Bolivia, ¿no? Ve cualquier autor, ve las novelas, ve cualquier elemento de leyes, está el tema del indio ahí, ¿no? No podíamos eludir el problema del indio para entender nuestra historia en el siglo XX, ¿no? Y eso se configura a finales del siglo XIX, ¿no? Con toda esta transformación en torno a la raza, a las civilizaciones, el darwinismo social, estas personas, estas élites que beben de Europa, de sus conocimientos, pero las vienen acá a aplicar permeados de un colonialismo, ¿no? De un imaginario colonial, y lo transforman en lo que tenemos en el siglo XX como el problema del indio, ¿no? Sí, claro, como tú decías, lo mencionaba don Joaquín García, lo mencionan muchas personas en realidad, que cuando se sentaron a firmar el Acta de la Independencia, pues no convocaron, ¿no? Ni a la Juana Zurduy, ni a los indígenas que lucharon con la Juana Zurduy, ni a los indígenas que habían recurrido para lograr esa conquista, ¿no? A la firma del Acta Constitutiva de la República de Bolivia. Y lo mismo exactamente, tú mencionabas el proceso de Moza, los liberales recurrieron a los indígenas para ganar la guerra federal, pero después de ganar se iniciaron juicios por su salvajismo, ¿verdad? Bajo una defensa, además, del deterioro de la raza, ¿no? Ese elemento tan poderoso, ¿no? De mirar al otro no como un par, ¿no? El semihumano, el humano que no está al mismo nivel que el blanco. Marcelo, estamos hablando del tema de la República. La República, la exclusión del indígena, el problema indio, como se denominaba en ese entonces. ¿Qué vamos a hacer con el indio, verdad? El tema además de mirar al otro como no como un par, no estamos hablando de un diferente simplemente, ¿no? Es un diferente que es inferior, ¿no? Que corresponde a otra categoría, ¿no? Es primero este estado colonial o esta república que se sirve del indio, que lo despoja de sus tierras, que tampoco les da un fin productivo a esas tierras de las que les despoja, y sigue recurriendo a su mano de obra en forma de explotación para sostener sus haciendas, ¿no? Pero entonces nos viene la revolución del 52, ¿no? Y la forma de encarar este problema del indio es la negación del problema del indio, ¿no? Y aquí surge el proyecto del mestizaje nacional, ¿no? No sé si podrías hablarnos un poco de eso. De hecho, hay muchas investigaciones y yo creo que lo interesante de lo que estamos viviendo es de que se está haciendo una relectura de nuestra historia, ¿no? Cuando hablamos del 52, hablamos de una gesta muy heroica, donde diversos sujetos participan y logran, digamos, vencer al ejército y posicionar un gobierno popular en su momento, ¿no? Pero diversas investigaciones, la de Laura Gotwoski, por ejemplo, demuestra de cómo a partir de los 1900 hay todo un movimiento en el área rural por derechos, ¿no? Por derechos, recuperar y defender la tierra, y que van poco a poco generando un montón de movimientos sociales, ¿no? Se van articulando a movimientos más urbanos, rurales, y generan, por ejemplo, el Congreso Indigenal de 1945, ¿no? Que si bien en el gobierno de Gualberto Villarruel él termina colgado, genera un imaginario en el campo de que el trabajo hacendal había acabado, ¿no? De que serían los hacendados los que ahora deberían trabajar la tierra. Hay todo un imaginario en torno a eso y que lleva luego a que se sumen a la revolución del 52, ¿no? Se habla de todo un empuje desde el campo para que acontezca la revolución del 52, que luego se suman obreros y otros sectores, que no hay que quitarle eso, ¿no? Lo curioso de este componente es de que hay como en nuestra historia, a lo largo de nuestra historia, sobre todo desde el siglo XX, como esa mirada en torno a la clase y a lo étnico-cultural, ¿no? Siempre están conviviendo, en algunos momentos mucho más el elemento clasista y en otros momentos mucho más el tema étnico-cultural. En la revolución del 52 se opta por este componente clasista, ¿no?
Y de hecho ya se asume que somos un país mestizo, todos somos mestizos, ya no se habla de indígena, se habla de campesino, ya no se habla de lo cholo, por ejemplo, que era un fenómeno que había emergido a principios del siglo XX, cuando a los indígenas les quitan la tierra, muchos indígenas van a las ciudades y dejan de ser indígenas y se constituyen en la Tercera República, ¿no? Los cholos, el encholarse que están en nuestras novelas costumbristas y todo eso. Ya no se habla de cholos en las ciudades, se habla de obreros y todos estos otros sectores, ¿no? Fabriles, un montón de transformación con una lectura muy clasista, pero que detrás está esa lectura cultural del mestizaje, ¿no? De poco se habla de indios, sino de campesinos, ¿no? Exacto. Igual, una vinculación a clase. Lo que oculta muchas veces estas lecturas, que son muy defendidas en la actualidad, de hecho, cada vez que tenemos censo estamos hablando, ¿por qué no ponen la categoría mestizo? ¿Por qué siguen poniendo el tema de lo indígena? Es de que existe una lectura muy biologicista del mestizaje. O sea, ninguna cultura en el mundo podría negar de que existe una mezcla entre diversos tipos de genes y que hacen un sujeto mestizo biológicamente, ¿no? Es como decir, el mestizaje biológico es parte de la cultura universal, de la historia universal, ¿no? Es tan básico como decir somos seres humanos. Lo que está detrás, el problema que está detrás es de que no se acepta todos los elementos étnico-culturales que se dieron origen en la colonia y que luego se hacen pasar por mestizaje biológico, ¿no? Es como que dos elementos que están en diferentes componentes los quieren unir y nos quieren hacer creer de que ahora todos somos mestizos, que no hay diferencias culturales, cuando estamos viendo todos los días esas diferencias que se reconfiguran en diferentes aspectos, ¿no? Es como que el colonialismo interno se reconfigura en otros espacios, en otros lugares, pero constantemente existe esa negación, ¿no? Esa negación, que es parte de este discurso del mestizaje, ¿no? Obviar pensando que como todos somos mestizos, lo indígena ya no existen los problemas populares, ya no existe élites blancas, ya no existe toda esta configuración, esta estructura que el colonialismo nos dejó, ¿no? Y ese es un problema grande del mestizaje, ¿no? Como discurso, como apuesta política, cultural de ciertos sectores, ¿no? El hacer creer que a partir de ese elemento biologicista ya no tenemos que hablar de estos otros problemas que están presentes, ¿no? El racismo, la discriminación, todos esos componentes que tienen nomás raigambre en la colonia perduran hasta nuestros días. No vamos a olvidar lo que pasó en 2019 y toda la afrenta a lo indígena, salvajes, bárbaros, sigue ese imaginario, ¿no? De hecho te decía, yo me mudé a la zona sur de La Paz y ese miramiento es constante, ¿no? El otro que tiene otro color de piel es más vigilado porque es un diferente en el fondo, ¿no? Y es algo que persiste, ¿no? Persiste, o los insultos que te dicen. Hay muchos trabajos, la Alison Speedy, por ejemplo, dice, no, es solamente una cuestión de insultos, que el racismo no da como un negacionismo, ¿no? Pero implica un elemento mucho más fuerte, ¿no? Y por eso ahí digo, si bien hay el hecho, habría que entender el racismo, el colonialismo en la actualidad como ideologías, ¿no? Como en creencias que la gente tiene, que está más allá del color de piel, ¿no? Un moreno, aymara, puede ser un racista, sí, un blanco, igual, de la misma forma, porque comparten una ideología, una creencia de ver al otro, ¿no? Y ese imaginario, esa ideología, se ha constituido a lo largo de nuestra historia, con todos estos componentes que hemos ido enumerando, ¿no? La colonia, la república, el liberalismo, la idea de desarrollo, de civilidad, de educación. Todos esos componentes vienen a marcar una ideología de seres, individuos superiores por tener aspectos fenotípicos específicos y seres inferiores, ¿no? Es muy, muy complejo este elemento, pero para mí tiene mucho que ver con la constitución de ideologías, ¿no? El racismo como ideología, el colonialismo como ideología, porque en el fondo son creencias, ¿no? Marcadas en nuestras pieles, pero que están en lo profundo, ¿no? No son elementos racionales, están en nuestras creencias más profundas de cómo constituimos al otro y la realidad que nos constituye, ¿no? Sí, correcto. Estás mencionando varios elementos que quiero destacarlo, ¿no? Hemos hablado en un principio un poco del racismo vinculado al tema de la raza, ¿no? Lo fenotípico, lo biológico, el color de la piel, el idioma, ¿no? Pero la verdad es una construcción muchísimo más compleja que esta, ¿no?
posible a través de la migración, posible a través del despojo de los campesinos, de los indios de la tierra, por ejemplo, ¿no? Pero también de esas posibilidades que se da de ascensos sociales, de estas mezclas, ¿no? Y finalmente es un tema pues muy complejo, ¿no? Cuando yo conozco a alguien, cuando yo me presento, me encuentro con alguien en la calle, en el mercado, en el minibús, yo no necesito saber su apellido, no necesito saber quién es su padre, cuál es su oficio, cuál es su profesión, cuáles son sus años de estudio, ¿no? Es una cosa tan compleja que simplemente con el encuentro, la mirada, decodificamos, ¿no? Un montón de cosas que están en el lenguaje, en nuestros gestos, en nuestra forma de presentarnos, de mirarnos, ¿no? Que nos posiciona dentro de esta escala, ¿no? En la sociedad de lo blanco, de lo indígena, de lo más deseable, de lo más despreciable, ¿no? Uh-huh. Y es una decodificación, pero es instantánea, ¿no? Es en segundos, ¿no? Sí. ¿No? Yo te veo y yo sé, somos pares, no somos pares, nos encontramos, desde dónde nos estamos encontrando, dónde nos estamos encontrando. Tú dirías que, vengo un momento más reciente, ¿no? El multiculturalismo, esa mirada, es una mirada nueva de negación de este problema de lo que es el racismo. Yo creo que constantemente hay como esa idea de incluir subordinadamente al otro, ¿no? Estas formas culturales que el neoliberalismo creó, porque necesitas generar mercados nuevos, ¿no? No puedes no tener nuevos individuos que generen un mercado. Hay que incluir a los indígenas, hay que incluir a los afros, pero sigue bajo un marcado subordinación, ¿no? Inclusión subordinada, sin afectar esas estructuras dominantes donde ciertos grupos mantienen ejes de privilegio, ¿no? Y como dices, no necesitas de ya conocer nada, con solo verlo, y ahí la mirada marca un elemento primordial de la colonización, ¿no? Con solo mirar a alguien ya he codificado todos los componentes sociohistóricos hasta educativos de esa persona, ¿no? Y eso tiene que ver con la ideología del racismo, ¿no? De cómo a partir del individuo lo asocia hasta todo un grupo, a un colectivo, a una cultura, ¿no? Todos los indígenas son así, todos los afros así, todos los salteños son así. Y es que yo creo que no hemos logrado sobrepasar este fetichismo de las relaciones sociales, ¿no? Y en sociedades tan señoriales perdura todavía esto, ¿no? Perdura esto de fetichizar estos componentes de los individuos, ¿no? De los apellidos, de los cartones, de la blanquitud, del dinero, pero no el dinero de una forma mucho más moderna, ¿no? Sino este fetichismo asociado a los individuos, ¿no? Y eso hace parte de sociedades señoriales específicamente, del fetichismo de las personas, ¿no? Una sociedad capitalista, el fetichismo se da en el fetichismo de la mercancía, que rompe constantemente con este fetichismo de las personas, ¿no? Y ahí es un elemento donde el Oriente, con todo su modelo de desarrollo, puede estar jugando a otro proyecto de Estado, ¿no? Vinculado a esta noción de fetichismo de las mercancías, ¿no? Proyecto cultural que no lo estamos viendo. Si bien el Estado plurinacional ha desarrollado un proyecto político de Estado-nación que se ha hegemonizado, desde el Oriente también se han empezado a construir lecturas propias de entender el país, ¿no? ¿Por qué la ciudad del Alto tiene un stand en la Expo Cruz? ¿Por qué ciertos municipios? ¿Por qué la población en Santa Cruz compra tanta marraqueta? Y empieza a tener otra visión y otro relacionamiento con los Andes, ¿no? Y tiene que ver con esta forma en la que están intentando construir una lectura de la nación, ¿no? Por eso hay también una disputa entre sus élites, estas viejas élites oligarcas, racistas, que mantenían el poder en muchas instituciones, han sido relegadas por otras élites vinculadas a economías mucho más modernas, mucho más financieramente mucho más potentes, y que están intentando marcar otra lectura cultural de lo nacional, ¿no? Yo les decía a muchos compañeros, es curioso que yo como individuo me sienta a veces mucho más cómodo en Santa Cruz, porque consumes igual que el otro, o sea, que en la zona sur de La Paz, ¿no? Donde te sientes observado, te sientes vigilado, ¿no? Donde este fetichismo de una sociedad señorial se mantiene, pero en Santa Cruz, o sea, si tienes dinero, realmente puedes consumir igual que otros individuos, ¿no?
Es como que si el fetichismo de la mercancía se está imponiendo en Santa Cruz, rompiendo con esas viejas lecturas de las élites racistas que tenían, ¿no? Pero es una apuesta de Estado-Nación. No por nada, culturalmente y hablando, en Santa Cruz se gesta la cumbia boliviana de un cantante y que ha generado todo un debate nacional, ¿no? Pero yo cuando ves los comentarios, es solamente en la parte occidental donde dicen, esa cumbia parece cumbia villera, pero vos vas a Tarija, a Chuquisaca, a Santa Cruz, a Beni, a Pando, todos están bailando. Era un hitazo esa canción. Y de alguna forma generaba una manera de identificación a partir de elementos culturales, ¿no? Y ese mismo cantante logra luego lanzar una canción con estilo más folclórico. De hecho, le invita a una charanguista de Cochabamba, creo. Y vuelven a hacer otro hitazo. Pero y en los Andes, ¿qué estamos haciendo culturalmente que siga marcando lo plurinacional, ¿no? Seguimos viviendo de la cumbia chicha de los 80 y Maroyu sigue siendo, digamos, tocando las mismas canciones hace mucho tiempo, pero hasta en eso, digamos, no perdemos de vista algo esencial. Si es un hitazo este grupo, si bien la música chicha tiene un nuevo auge, que son canciones de hace más de 20 años que se han compuesto, se han vuelto un doble hitazo a partir de incorporar bailarinas que vienen de ciertos lugares, ¿no? Todas las bailarinas de esos grupos son de Oriente, que tiene que ver con esa mirada del indígena occidental, de apropiarte de lo nacional, pero a partir de una mirada muy machista, ¿no? O sea, no hay como una renovación cultural desde Occidente, y eso es algo que no estamos viendo, no estamos planteando culturalmente. En cambio, en Oriente hay otra apuesta. Hay otra apuesta que creo que hay que tomarle muy en serio, ¿no? Que está vinculada con sus nuevas élites, con las disputas que están teniendo, pero también con la producción cultural que están lanzando y tratando de hegemonizar desde allá, ¿no? Por supuesto, pero también tiene otros problemas, ¿no? Figura de pronto como un problema en Santa Cruz, el tema de la presencia de los interculturales, ¿verdad? A partir de las migraciones masivas, el acceso a la tierra, de igual ingresar en esa forma de producción de la agroindustria, ¿no? Y entrar en la competencia, empieza a generar de nuevo nuevas fricciones, ¿no? Y ahí las viejas retóricas, ¿verdad? El indígena está bien, pero en ciertas, el indio está bien en ciertas circunstancias, ¿verdad? Claro. El salvaje noble que está en el área protegida y que es amigo de la naturaleza. Pero el intercultural no es un indígena. De hecho, hay una investigación que estamos realizando con la EGPP sobre estas nuevas élites, ¿no? Las élites económicas y cómo se han ido transformando. Y si bien se habla de oligarquías, digamos, en la actualidad ya no existen esas viejas oligarquías, ¿no? Se hablan de grupos económicos, conglomerados económicos, mucho más complejos, ¿no? El hecho de los Panama Papers o el Banco Fácil demuestran la complejidad de estos nuevos grupos económicos, ¿no? Y algo que está pasando en el agronegocio, si bien han pasado de una renta de la tierra a una renta capitalista de la tierra, en la actualidad los agronegocios y la agroindustria se han ido diversificando de tal forma que ha logrado subsumir a estos nuevos productores, ¿no? Por ejemplo, a finales del mediados del 2019, había todo un problema con pequeños y medianos productores de soya en Santa Cruz. ¿Cuál era el problema con estos pequeños y medianos productores? Que en el fondo son interculturales, indígenas que han tenido cierta cantidad de tierra y que producen y venden, digamos, a las grandes empresas. Muchos de estos pequeños y medianos propietarios terminaron endeudados y no podían pagar a sus acreedores, ¿qué cosa? Fertilizantes, semillas y un montón de otros componentes que la gran agroindustria les daba como préstamos que parecía un sistema financiero, pero no estaban regulados por ninguna entidad. Y cuando hablaban las grandes élites de cuál era la solución, no te decían hay que darles semillas, hay que darles fertilizantes, darles tecnología para que trabajen su tierra. No, les decían, habría que abrir la posibilidad de que el Estado les dé créditos que puedan hipotecar sus tierras
y que puedan pagar de esa forma los préstamos que les hace. O sea, hay una lógica de subsunción de estos pequeños y medianos propietarios, y ya no estamos hablando solamente de una renta capitalista de las tierras, ¿no? Sino también de una financiarización de esta forma de extracción de capital y que viene a complejizar el mapa de las élites. Antes teníamos el imaginario de que las élites en el oriente eran vinculadas a la tierra y que en occidente eran vinculadas al banco y las finanzas. En la actualidad todo parece indicar que estas élites se han ido mezclando, han ido complejizando el mapa de la economía y nuevas formas de generar ganancias, la nueva Santa Cruz, la construcción de malls, están vinculadas a estas élites financieras que trabajan con estas agroindustrias y logran generar préstamos bancarios a partir de la propiedad de la tierra, que no la producen, pero tienen tierra y que pueden acceder a un montón de dinero y que le van a invertir en otros sectores, ¿no? Que le ves una vinculación transnacional porque las industrias son commodities y son precios que se vienen de afuera, y también estos productos que vienen, que se dan a través de créditos usureros que lo terminan ahondando el tema de la concentración de la tierra, porque en pocos años tú le despojas de todo, ¿verdad? Claro. Y lo terminas endeudado al pequeño y mediano productor. Además que es un viejo modelo, ¿verdad? Es el mismo modelo del habilito con la goma, ¿verdad? De otra parte a través del endeudamiento, ¿no? De yo te doy, Claro. pero en realidad te engancha en un sistema del que no vas a poder salir, ¿no? Y vas a terminar subsumido, como tú decías, ¿no? Marcelo, se hace tan cortito siempre el tiempo, ¿no? Pero para no dejar ese tema de fuera, ¿no? Tú hablabas, tu tema donde más conoces es el tema de la educación. Y hay un tema aquí bien importante, ¿no? Porque estamos hablando siempre del racismo vinculado al capitalismo, ¿no? Como modelos de opresión, como modelos de despojo, como modelos de exclusión. Por supuesto, no es que es un individuo el que está en una posición del otro, sabemos que es una cosa muy compleja, ¿no? Es posible salir de esto a partir de una transformación, por ejemplo, un reconocimiento de un Estado plurinacional, a partir de una comprensión de una nueva ley, o no puedes a partir de una estructura hegemónica pensar una transformación de un problema que es tan estructural. Tal vez es la pregunta más difícil que hay, ¿no? Podemos transformar esto con toda la complejidad del abigarramiento que existe, ¿no? Por mucho tiempo los pueblos indígenas apostaron por la educación, ¿no? Porque la educación les permitía acceder a derechos, a ciudadanía, y que la gente de la ciudad no les engañe, ¿no? Porque el leer y escribir es un arma tan poderosa que te permite a ti ver de igual a otros, ¿no? Es un mecanismo de ascenso social, que a la vez es un mecanismo de blanqueamiento, ¿no? Claro, y ese, digamos, es un elemento central, ¿no? O sea, si desde los pueblos indígenas hay una apuesta por la educación, de hecho, las escuelas fueron las primeras instituciones que fueron construidas en las comunidades indígenas. De hecho, los indígenas participaron activamente en la construcción de escuelas, pero también con ello vino toda una noción de transformación de esa institución, ¿no? Estamos hablando de un montón de experiencias que se han dado a lo largo del siglo XX, ¿no? Vinculados a jurisdicción, manejo de la tierra, producción, que han transformado las escuelas y nos han dado un montón de experiencias muy innovadoras, ¿no? En Cochabamba, en La Paz, en el Oriente. Lo que pasa es muchas veces que todas estas experiencias, cuando son subsumidas por el Estado, se vuelven modelos que se consideran que se pueden replicar en cualquier espacio. Y ahí es donde muchas veces pecamos de este componente. Yo creo que si bien el elemento de tener al Estado a favor de estas transformaciones es un componente primordial, ese Estado debe estar constantemente dialogando y contextualizando lo que va a proponer, lo que va a ir a implementar en ciertos lugares, ¿no? Sin la participación activa de sujetos, difícilmente vamos a poder transformar las instituciones. Y se van a replicar las instituciones que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, ¿no? Tú dijiste muy bien, el sistema educativo se vuelve un sistema de ascenso social, de blanqueamiento, sí, porque en el fondo termina siendo
un aparato ideológico del Estado, ¿no? Y el Estado se vuelve una forma de dominación de clase. Esté ahí un indígena, esté ahí un blanco, esté quien sea, el Estado es una forma de dominación de clase que reproduce un sistema económico. Si no pensamos en la transformación de ese Estado, difícilmente vamos a poder generar instituciones que cambien lo que tenemos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, y ahí es como una crítica que hay que hacer fuerte a lo que estamos viviendo, ¿no? De alguna forma el Estado termina separando Estado con sociedad civil. Y piensa que todo desde el Estado se debe aplicar, pensar, para luego ir a aplicarlo a la sociedad civil. Y hay como una separación muy constante. De ahí que los funcionarios públicos muchas veces le dediquen tanto tiempo en reproducir procesos administrativos que solamente reproducen la función del Estado y no resuelven problemas de la sociedad. Por ejemplo, el tener una ley del funcionario público de la época neoliberal es un elemento que es un conflictivo para un Estado plurinacional, ¿no? Todo el artefacto administrativo, de economía, se sigue reproduciendo de alguna forma en el Estado, porque este Estado sigue siendo un aparato de dominación de clase, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. No es solamente que vamos a transformar la educación y otros componentes y vamos a generar una transformación colectiva, ¿no? Es ir pensando en estos espacios que terminan reproduciendo lo que tenemos, ¿no? Pensando qué es el Estado, qué es sociedad civil. ¿Realmente eso existe en Bolivia? Cuando tenemos movimientos sociales que tienen participación política muy activa, democracias otras, diferentes a las que maneja un Estado occidental moderno, ¿no? Han habido pasos muy grandes, ¿no? Yo de hecho creo que tenemos que celebrar y apoyar muchas cosas que han ido transformándose en este Estado, pero para realmente hablar de lo plurinacional tenemos que enfocarnos en componentes más autodeterminativos que permitan que estos sujetos políticos sigan generando innovaciones endógenas que les permita seguir siendo pueblos indígenas, movimientos sociales y que puedan transformar sus realidades a partir de ellos mismos, ¿no? Es muy complejo, es muy diverso, no es una respuesta fácil, ¿no? De hecho, muchos pensadores han lanzado la toalla en este proceso, ¿no? No hay salidas fáciles, es un camino de mucho trabajo. Por supuesto, ¿no? Pero bajo esa mirada no es un tema que se va a resolver desde el Estado, por supuesto. Tú le dices bien, terminas reproduciendo sus formas, no las formas que lo sostienen, son formas capitalistas de alguna forma, son formas excluyentes de alguna manera, ¿no? Entonces hay un aparato legislativo muy interesante, ¿no? Que se ha generado y propuestas muy interesantes, ¿no? Pero sin dudas va a ser una lucha que va a tener que resolverse, ya lo decías tú, en lo cultural, pero también así en lo individual, ¿verdad? En la reconversión de todo, ¿no? De la educación, de las prácticas, ¿no? De la conciencia de uno mismo, de la conciencia de la posición de uno, de la conciencia de estas relaciones, ¿no? Tú lo mencionabas antes, del reconocimiento de las luchas de los pueblos indígenas, ¿no? De romper esta lectura de la raza vencida, del derrotamiento, ¿no? Y mirar que hay todo un proceso histórico también muy largo, muy importante de resistencia y de resignificaciones de esas resistencias y de articulaciones de esas resistencias, ¿no? Y de conducir esto en un nuevo horizonte, ¿no? Pero bueno, no es un tema fácil. Marcelo, se nos ha hecho muy cortito el tiempo, Sí. siempre breve, ¿no? Pero te agradezco mucho de corazón, es muy valioso para nosotros contar contigo, contar con tu aporte, es para todos presentarte, quienes no te conocían, para que te busquen, para que te lean, para que te conozcan. Hay propuestas muy interesantes en lo que tú estás escribiendo, en lo que tú tienes para aportar. Esta es tu casa, agradecido siempre, estás invitado para volver y no sé si quieres darnos unas palabras para despedida. No, agradecido yo por la participación, por la invitación. No quiero acabar con un discurso pesimista, ¿no? Sí, es muy complejo el asunto.
pero yo creo que hemos dado pasos muy importantes. En el tema educativo hay elementos muy importantes que han ido transformándose y generando sujetos de transformación, ¿no? La educación no transforma, son los sujetos que reciben cierto tipo de educación que van a transformar esto. Y hemos dado grandes pasos, ¿no? Hay experiencias muy lindas en muchos lugares y donde hay gérmenes de posibles sujetos que van a ir más allá de lo que ya hemos sido, ¿no? Mi generación es la generación de la guerra del gas, y la generación que está viniendo ha vivido otros hechos históricos que les va a constituir su subjetividad y van a mirar de otra forma el presente, ¿no? Van a terminar mostrándonos otros caminos tal vez. Y es eso de lo que se trata, ¿no? Cómo ver más allá de lo que tenemos, empezar a mirarnos entre iguales, con los similares derechos, empezar a construir un país plural, diverso, inclusivo, ¿no? Y ese es el reto que siempre tenemos como sociedades, como sujetos, como individuos, ¿no? Gracias y agradecido con la gente que nos ha visto y con ustedes siempre. Un abrazo a todos. Muchas gracias a ti, Marcelo, muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Esperemos que hayan disfrutado de este programa de Televisión Educativa Plurinacional, el programa Réplica. Muchas gracias por acompañarnos.